Lo que estoy a punto de contarles parece sacado de una novela de realismo mágico, pero les aseguro que cada palabra es tan cierta como el aroma a café que se escapa de una greca en las mañanas de los Andes. Sucedió. Un grupo de estudiantes de un prestigioso gymnasium alemán, herederos de una larga tradición de excelencia y orgullo teutón, se embarcó en un viaje de estudios a Colombia. Antes de partir, sus conversaciones eran un desfile de prejuicios arrogantes. ¿Colombia? ¿No es ese el país de las series de narcos? Seguramente todo es selva, violencia y gente perezosa, decían entre risas displicentes. Sus padres, con la misma altivez, se burlaban del acento español, calificándolo de cantado y poco serio. Pero apenas una semana después, esos mismos jóvenes, los que se creían el centro del mundo civilizado, estaban en la pista del aeropuerto El Dorado, con lágrimas rodando por sus mejillas, confesando una verdad que los había sacado de su pedestal: el verdadero avance, la verdadera modernidad, la habíamos encontrado aquí. ¿Qué les ocurrió en esa tierra de contrastes para que su universo se pusiera de cabeza? Mi nombre es Lucas, y hasta hace poco, yo era uno de ellos. Con 16 años, estudiante de un gymnasium de élite en Berlín, hijo de un ingeniero de una de las marcas de automóviles más famosas de Alemania, crecí bajo el mantra de que lo alemán era sinónimo de perfección. El orden, la eficiencia, la tecnología, todo en mi mundo era un monumento a la superioridad germana. Jamás imaginé que sería yo quien contaría esta historia, una que me obligó a desaprender todo lo que creía saber. Todo comenzó una tarde de septiembre. El sol de otoño entraba con suavidad por los ventanales del aula, tiñendo el aire de un color dorado y apacible. Era un día cualquiera, uno de esos que se desvanecen en la memoria sin dejar rastro. Pero ese día, sin que yo lo supiera, mi vida cambiaría para siempre. El profesor Morales entró en el salón, un hombre de unos 40 y tantos, con una mirada tranquila que siempre parecía esconder un universo de pensamientos. Un silencio denso, casi palpable, cayó sobre la clase. 20 pares de ojos se cruzaron, llenos de incredulidad. Las respiraciones quedaron contenidas. ¿Colombia?, pregunté, poniéndome de pie de un salto y golpeando mi pupitre con la palma de la mano. La madera resonó en el silencio. ¿Hablo en serio, profesor? ¿Colombia? Pero si es un país sumido en el caos. ¿Por qué tenemos que ir a un lugar así, a un país del tercer mundo? Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una indignación profunda. ¿Qué se supone que nosotros, estudiantes alemanes, vamos a aprender en Colombia? Sofía, conocida por su lengua afilada y su cinismo crónico, no tardó en secundarme. Exacto. Además, ese acento que tienen suena como una telenovela barata. Lo he oído en la televisión y me da dolor de cabeza solo de escucharlo. Desde el fondo del salón, Klaus, el más serio y metódico de todos, habló con su calma habitual, los brazos cruzados sobre el pecho. Profesor, con todo respeto, Alemania es el estándar mundial en educación e ingeniería. ¿Qué podríamos aprender nosotros en Colombia? Es una pérdida de tiempo y recursos. Un murmullo de aprobación recorrió el aula. La mayoría de mis compañeros asentían, convencidos. De los casi 20 que éramos, solo Hannah, una chica de naturaleza tímida y reservada, parecía dudar. Finalmente, susurró, casi para sí misma, hubiera preferido ir a Francia, o a Inglaterra, incluso a Argentina, que dicen que es más europea. El profesor Morales nos observó a todos, uno por uno. Su expresión no era de enojo ni de decepción. Más bien, una extraña y enigmática sonrisa se dibujaba en su rostro, como si estuviera esperando precisamente esa reacción. Veo que tienen opiniones muy formadas, dijo con una voz serena que desarmaba nuestra agresividad. Y es precisamente por eso que debemos ir. Para que lo vean con sus propios ojos. Para que confronten sus verdades con la realidad. Pero no lo entiendo, exclamé de nuevo, desesperado. Somos estudiantes alemanes. Recibimos la mejor educación del mundo. ¿Qué necesidad tenemos de ir a un lugar como ese? El murmullo se convirtió en un clamor.
¿Acaso está insinuando que Colombia es superior a Alemania en algo, profesor? ¿Cree que sus ingenieros podrían construir un BMW? ¿O que su selección de fútbol podría ganarnos un partido? El profesor Morales no dijo nada. Simplemente asintió lentamente, manteniendo esa sonrisa indescifrable. Y ese simple gesto fue más provocador que cualquier discurso. Al llegar a casa, le conté todo a mis padres. La reacción de mi padre fue exactamente la que esperaba. ¿Colombia superior a Alemania? ¿Qué estupidez es esa?, dijo, negando con la cabeza. Lucas, mira nuestra tecnología automotriz. Mercedes, BMW, Audi. Somos la cima del mundo. Mira nuestras autobahn, un sistema vial donde puedes conducir a más de 200 kilómetros por hora sin problemas. ¿Crees que Colombia puede siquiera acercarse a ese nivel? Mi madre compartía su opinión. ¿En qué está pensando ese colegio? Enviar a nuestros hijos a un país tan peligroso. Esa misma noche, se organizó una reunión de padres de emergencia por videoconferencia. La pantalla de mi computador se llenó de rostros serios y preocupados. La primera en hablar fue la madre de Sofía, una abogada que siempre hablaba con la precisión de un bisturí. ¿No deberíamos cancelar este viaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Que nuestros hijos vuelvan oliendo a fritanga y con historias de violencia? No le veo ningún valor educativo. El padre de Klaus, un alto funcionario del gobierno, fue aún más directo. Lo único que pueden aprender en Colombia es a bailar salsa, y eso no les servirá de nada en sus carreras. Esto no solo es inútil, es contraproducente. La madre de Hannah fue la más radical. ¿Qué se supone que harán? ¿Bañarse en un río en medio de la selva? Me preocupa la higiene, la seguridad, el choque cultural. Es incomprensible. Las voces en la pantalla se hacían cada vez más fuertes, un coro de indignación y superioridad. Colombia es un país en vías de desarrollo, no se puede comparar con Alemania. Si quieren que viajen, que sea a Suiza o Austria. Todos estaban de acuerdo, enviar a sus hijos a Colombia era una locura. Yo, desde mi lado de la pantalla, asentía con convicción. Pero el profesor Morales, impasible ante la tormenta, no cedió ni un milímetro. Si están tan seguros de todo lo que dicen, con más razón deben ir sus hijos. Es necesario que confronten la verdad con sus propios ojos. Su voz tenía una confianza que desconcertaba. Les pido que, cuando estén allá, comparen el sistema de orden cívico y de transporte público con el de Alemania, del que tanto se enorgullecen. Por favor, háganlo. Hubo un breve silencio. Los padres parecían haberse quedado sin argumentos. Fue entonces cuando el profesor añadió, en voz baja pero con una fuerza que resonó en mi cabeza durante días, el concepto de país avanzado, que ustedes defienden pronto se derrumbará. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Después de la reunión, recordé la imagen del profesor de pie, solo en el aula, contemplando un mapamundi colgado en la pared. Parecía una persona que conocía un futuro que nosotros ignorábamos por completo. Esa noche, acostado en mi cama, no podía dejar de pensar. ¿De verdad Colombia era un país tan atrasado? ¿Tenía razón mi padre? Alemania era el mejor país del mundo. Nuestra tecnología, nuestro orden, nuestro sistema educativo, todo era perfecto. Era imposible que un país como Colombia nos superara. Entonces, ¿por qué el profesor Morales estaba tan seguro? Un par de días después, la tensión en la escuela alcanzó su punto álgido. Los padres, insatisfechos con la reunión virtual, decidieron presentarse en persona en el colegio para exigir una reunión con el director. Para nuestra sorpresa, nos pidieron que nosotros, los estudiantes, también estuviéramos presentes. La sala de juntas parecía un campo de batalla antes del primer disparo. El aire era denso, cargado de hostilidad. De un lado, el director y el profesor Morales, del otro, una fila de padres con expresiones adustas. La madre de Sofía tomó la palabra. Director, le rogamos que reconsidere este viaje.
Por más que lo pienso, no encuentro un solo beneficio educativo para nuestros hijos. El padre de Klaus añadió de inmediato, Colombia no está a la altura de Alemania. Es más, existe el peligro de que nuestros hijos adquieran una percepción errónea y distorsionada del mundo. ¿Qué van a aprender en un país así?, intervino la madre de Hannah, sin rodeos. Solo van a arruinar la educación de élite que tanto nos cuesta. El director, un hombre de semblante cansado, parecía acorralado. En ese momento, el profesor Morales se levantó con calma. Director, si me permite, quisiera explicarles. Su voz, como siempre, era un oasis de serenidad. Entiendo perfectamente sus preocupaciones. Pero el objetivo de este viaje no es el turismo convencional. Entonces, ¿cuál es?, replicó bruscamente la madre de Sofía. Expandir la visión del mundo de sus hijos, respondió Morales. Y, sobre todo, romper sus paradigmas. ¿Paradigmas?, saltó el padre de Klaus. Lo que tenemos no son paradigmas, son hechos. Que Alemania es superior es un hecho irrefutable. Desde nuestro rincón, nosotros, los estudiantes, asentimos. Era exactamente lo que pensábamos. Pero el profesor Morales devolvió la pregunta con una suavidad letal. De verdad. Hablemos de su transporte público. La puntualidad de su metro, la eficiencia de las conexiones con los buses, ¿acaso creen que es inferior al nuestro? Por supuesto que es inferior, exclamó la madre de Hannah entre risas. Morales sonrió. Entonces, por favor, vayan y compruébenlo ustedes mismos. Sus palabras dejaron la sala en un silencio sepulcral. Intercambié una mirada con Sofía y Klaus. Sus rostros reflejaban mi propio desconcierto. ¿Acaso el profesor creía de verdad que Colombia podía ser mejor que Alemania en algo? La reunión se prolongó más de una hora. Los padres repetían sus objeciones y nosotros, en nuestro fuero interno, estábamos completamente de acuerdo. ¡Qué pérdida de tiempo!, susurré. Totalmente, asintió Sofía. Con este tiempo podríamos visitar otra ciudad alemana. Sería mucho más provechoso. O ir a Francia o a Inglaterra, como la gente normal, se burló Klaus. Pero Hannah, para nuestra sorpresa, mostró una reacción diferente. Pero ¿no les da un poco de curiosidad saber cómo es Colombia en realidad? ¿Qué? ¿Acaso estás de su lado?, la increpó Sofía. No, no es eso, se defendió Hannah. Solo digo que no estaría mal ir, aunque solo sea para confirmar que tenemos razón. Las palabras de Hannah nos hicieron callar por un instante. Tenía cierto sentido. La idea de ir a Colombia para restregarles en la cara lo avanzados que éramos empezó a sonar atractiva. Quizás no era tan mala idea, después de todo. Justo cuando ese pensamiento comenzaba a germinar, la reunión llegaba a su fin. El director, con un suspiro, tomó la decisión final. Comprendo sus inquietudes. Sin embargo, por sus objetivos pedagógicos, el viaje de estudio se realizará según lo previsto. Los rostros de los padres se ensombrecieron al instante, pero ya no pudieron seguir protestando. Cuando la sala empezó a vaciarse, solo el profesor Morales permaneció allí. De pie, frente al mapamundi, trazaba con el dedo la silueta montañosa de Colombia. Me armé de valor y me acerqué. Profesor, ¿de verdad cree que hay algo en Colombia que sea superior a lo nuestro? Me miró y sonrió con esa calma suya que tanto me desconcertaba. Lucas, ve y compruébalo con tus propios ojos. Desde el aeropuerto, los buses, el metro, compáralo todo con aquello de lo que te sientes tan orgulloso en Alemania. Pero te advierto, pronto te darás cuenta de cuán fuertes son tus propios prejuicios. Su voz estaba cargada de una convicción inquebrantable. Descubrirás qué significa realmente ser un país avanzado. Esa noche, el sueño me fue esquivo. ¿Realmente debíamos ir a Colombia? No podía ser que estuviéramos equivocados. Y sin embargo, la confianza del profesor me carcomía por dentro.
Mientras doblaba una camiseta con la bandera alemana y guardaba en la maleta una gorra con el logo de una marca de autos de mi país, reafirmé mi orgullo en el pecho. Mañana partiríamos hacia Colombia. ¿Sería un viaje para confirmar nuestra superioridad? O tal vez algo cambiaría. En ese momento, no tenía ni idea. No podía ni imaginar que, 24 horas después, al aterrizar en el aeropuerto El Dorado, todo mi mundo se vendría abajo. El avión descendió sobre una vasta sabana verde, salpicada por un mar de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aterrizamos. La primera bocanada de aire al salir del avión fue diferente, más delgada, con un olor a tierra húmeda y a algo exótico que no pude identificar. Honestamente, no esperaba nada. Pero en el instante en que puse un pie en la terminal del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, me quedé sin aliento. Esto es Colombia, susurré. El espacio era monumental. Techos altísimos, una estructura de vidrio y metal que reflejaba la luz de una forma casi futurista, y un suelo de mármol tan pulido que parecía un espejo. Era, sin la menor duda, más moderno, más limpio y más luminoso que el aeropuerto de Frankfurt. Qué extraño, musitó Sofía a mi lado. No se parece en nada a lo que imaginaba. Klaus, siempre pragmático, frunció el ceño. ¿Nos habrán mentido con la información que vimos? Pero yo aún me aferraba a mi escepticismo. Es solo la fachada. Una cara bonita para los turistas. El resto debe ser un desastre. Mi convicción empezó a tambalearse en el control de inmigración. Había puertas automáticas. Escaneé mi pasaporte, coloqué mis huellas dactilares y una puerta de cristal se abrió con un siseo suave y silencioso. En Alemania, solo un puñado de aeropuertos contaban con esa tecnología. Increíble, qué práctico, exclamó Hannah, maravillada. Cerca de allí, un robot de aspecto amigable ofrecía indicaciones en una pantalla táctil multilingüe, hablando en un español e inglés perfectos. Jamás había visto algo así en un aeropuerto alemán. ¿Esto es real?, les pregunté a mis amigos en voz baja. Seguro que es un montaje especial para extranjeros. Pero al mirar a nuestro alrededor, vimos a colombianos de todas las edades utilizando el sistema con total naturalidad. Aquello, al parecer, era la vida cotidiana. El profesor Morales nos reunió. Bueno, muchachos, ahora vamos al centro de Bogotá. Tomaremos un bus del sistema Transmilenio. ¿Un bus? Me tensé. En Alemania, los buses desde el aeropuerto suelen ser una opción lenta y poco glamorosa. Pero cuando llegamos a la plataforma, otra sorpresa me esperaba. La estación era impecable, moderna, con puertas de vidrio automáticas que se alineaban perfectamente con las del bus. Esto está muy bien pensado para la seguridad, comentó Klaus, impresionado. Cuando el bus articulado, de un intenso color rojo, llegó, apenas hizo ruido. Era eléctrico. Al subir, me sentí como si entrara en un tren de primera clase. Asientos cómodos, aire acondicionado, limpieza impecable y grandes ventanas panorámicas. ¿Esto es un servicio especial o algo así?, preguntó Hannah. El profesor Morales sonrió. No, es un bus público normal. Y la tarifa es bastante económica. No podía creerlo. ¿Este nivel de calidad era el transporte público estándar? El vehículo arrancó y me preparé para el bamboleo habitual. Pero el bus apenas vibraba. Se deslizaba sobre el asfalto con una suavidad que nunca había experimentado. Vamos bastante rápido, pero casi no se oye nada, comentó Sofía, pegada a la ventana. Miré hacia afuera. El paisaje urbano de Bogotá se desplegaba ante mis ojos, y de nuevo, mis estereotipos se hicieron añicos. Esperaba ver barrios marginales y pobreza, pero lo que veía era una ciudad vibrante. Edificios de ladrillo rojo, un sello arquitectónico de la ciudad, se alzaban con una elegancia moderna. Rascacielos de cristal reflejaban el sol andino. Parques verdes y ciclorrutas por todas partes. Y al fondo, imponentes,
las montañas verdes de Monserrate y Guadalupe. Miren ese edificio, señaló Klaus. Es mucho más audaz que la mayoría de lo que construimos en Berlín. No pude rebatirlo. Pero lo que realmente me dejó boquiabierto fue que el wifi a bordo era gratuito y funcionaba a una velocidad de vértigo. En los trenes alemanes, tener una conexión estable es una lotería. Profesor, ¿la puntualidad de este sistema cómo es?, pregunté, buscando un defecto. Bastante alta. Lo crucial aquí es la frecuencia y los carriles exclusivos. Evita gran parte del famoso trancón de Bogotá. No supe qué decir. En Alemania, los retrasos, sobre todo en invierno, eran el pan de cada día. Llegamos a nuestro destino, una estación subterránea en el centro, y el cronómetro marcaba exactamente el tiempo que el profesor había estimado. La estación era luminosa, impecable, con el suelo brillante y una señalización clara. Mucho más agradable que la mayoría de las estaciones de metro de mi ciudad. Qué raro todo esto, me susurró Sofía al oído. El Colombia que nos contaron no existe. ¿Será que nos están llevando por una ruta especial? Yo también lo dudaba, pero a nuestro alrededor, miles de bogotanos, oficinistas, estudiantes, familias, usaban el sistema con una normalidad que desmentía cualquier teoría de un montaje. Esto era su día a día. ¿Y bien? ¿Primeras impresiones?, nos preguntó el profesor Morales. Nos miramos, sin saber qué decir. Mucho mejor de lo que esperaba, la verdad, admitió Klaus con cautela. Pero esto es solo el principio, añadió Sofía. Aún falta mucho por ver. El profesor sonrió, una sonrisa que ahora me parecía cargada de sabiduría. Claro que sí. Ahora, les mostraré la verdadera Bogotá. Caminamos por el centro histórico, la Candelaria, con sus calles empedradas y sus casas coloniales de colores vivos. Pero el verdadero shock cultural no fue la arquitectura, sino la gente. Al llegar a un semáforo en rojo en una avenida ancha, me preparé para el caos. Los carros pasaban a toda velocidad. Pero para mi asombro, la multitud de peatones esperaba pacientemente en la acera. Nadie cruzaba. Miren eso, señalé. No viene ningún carro, pero todos esperan. Es verdad, dijo Sofía, perpleja. En Berlín, la mitad ya habría cruzado. Aquí, desde niños hasta ancianos, todos respetaban la señal. Sin que nadie los vigilara. Esto es increíble, murmuró Hannah. Creíamos que el país del orden éramos nosotros, pero ellos son mucho más disciplinados en esto. Cuando el semáforo cambió a verde, la gente cruzó la calle de forma ordenada, sin empujones, cediéndose el paso unos a otros. Vimos como varios jóvenes abrían paso a una señora mayor sin que ella lo pidiera. Era un flujo de respeto mutuo, natural y no forzado. Era la calidez humana de la que hablaba el profesor, pero aplicada con un sorprendente sentido del orden cívico. Al mediodía, entramos a un restaurante para probar el plato típico de Bogotá, el ajiaco. La eficiencia del servicio nos volvió a sorprender. Pedimos a través de una tablet en la mesa y, a los pocos minutos, nos sirvieron unas cazuelas de barro humeantes. El sabor era una revelación. Una sopa espesa, con diferentes tipos de papa, pollo desmechado, mazorca y un toque de una hierba llamada guasca. Se servía con crema de leche, alcaparras y una porción de aguacate. Era complejo, reconfortante y absolutamente delicioso. El servicio es excelente, dijo Hannah con una sonrisa. Y esta comida es espectacular. El Colombia que conocíamos se está desvaneciendo, me susurró Sofía. Quizás Bogotá es una excepción. Una burbuja. Yo todavía quería creerle, pero en mi interior, una semilla de duda, plantada por el profesor Morales, comenzaba a germinar con una fuerza imparable. Todo lo que había visto hasta ahora era demasiado diferente a mis prejuicios. Esa noche, en el hotel, la conversación giró en torno a lo mismo. Siendo sincera, estoy en shock, confesó Hannah. Esto no es lo que nos vendieron. Todavía es pronto para juzgar,
insistí, aunque mi propia voz sonaba cada vez menos convencida. En el fondo, una pregunta me taladraba la mente: ¿y si los equivocados éramos nosotros? La respuesta definitiva a esa pregunta llegaría al día siguiente, en un lugar que se convertiría en el símbolo de nuestra transformación, Medellín. Al tercer día, volamos de Bogotá a Medellín. Mientras el avión descendía, vi una ciudad enclavada en un valle profundo, rodeada de montañas verdes. El profesor Morales nos había dicho que tomaríamos el metro para llegar al hotel. Yo, sinceramente, no esperaba gran cosa. Si el transporte en la capital era sorprendentemente bueno, en una ciudad de provincia seguramente encontraríamos la realidad caótica que esperábamos. Pero la estación de metro a la que llegamos no era una estación. Era un templo. Un templo a la limpieza, al orden y al orgullo cívico. El suelo brillaba de tal forma que se podía comer en él. No había ni un solo grafiti, ni un papel en el suelo. Las paredes de acero inoxidable y vidrio estaban inmaculadas. ¿Están seguros de que esto es una estación de metro pública?, preguntó Klaus, el ingeniero en ciernes, con los ojos muy abiertos. Lo más impactante era la gente. Se movían en silencio, respetando las filas, sin empujar. Había una especie de reverencia en el aire. Vimos a una señora regañar suavemente a su hijo pequeño por apoyar los zapatos en un asiento. «El metro se cuida, mijo», le dijo. Cuando el tren llegó, se deslizó en la estación casi sin hacer ruido. Dentro, la limpieza era absoluta. Los asientos, el suelo, las barras para sujetarse, todo reluciente. Y un silencio respetuoso reinaba entre los pasajeros. Era una atmósfera que ni siquiera en el U-Bahn de Berlín se encontraba. «Esto no tiene sentido», murmuró Sofía. «Es perfecto». El profesor Morales, que nos había observado en silencio, finalmente habló. Esto es lo que se conoce como cultura metro. Cuando se construyó en los años 90, Medellín era una de las ciudades más peligrosas del mundo. El metro no fue solo un sistema de transporte, fue un símbolo de esperanza, un espacio de paz y respeto que la gente adoptó como suyo. Cuidarlo se convirtió en un acto de resistencia contra el caos y la violencia. Sus palabras nos dejaron helados. Estábamos viajando en mucho más que un tren. Estábamos dentro del corazón de la resiliencia de una ciudad. Pero la verdadera epifanía estaba por llegar. Ahora, dijo el profesor, vamos a subir a una de las comunas. Salimos del metro y nos dirigimos a una estación de transferencia. Pero no era para otro tren. Era para un sistema de teleféricos, el Metrocable. Unas cabinas de vidrio, como las de las estaciones de esquí en los Alpes, ascendían silenciosamente por la ladera de la montaña, sobrevolando un laberinto de casas de ladrillo y techos de zinc que trepaban por la colina. Subimos a una cabina. A medida que nos elevábamos, el panorama era sobrecogedor. Debajo de nosotros, la vida bullía en esas comunas que, en nuestras mentes, eran sinónimo de peligro y pobreza. Pero lo que veíamos era color, vida. Murales gigantescos cubrían paredes enteras, canchas de fútbol donde jugaban niños, y una red de escaleras eléctricas al aire libre que serpenteaban colina arriba, conectando a la comunidad. Esas escaleras, esa biblioteca que se ve allá, todo es parte de la transformación urbana, explicó Morales. El Metrocable no solo transporta gente. Conecta a las comunidades más marginadas con el resto de la ciudad, con las oportunidades, con la dignidad. Llegamos a la cima. Bajamos y caminamos por las calles de la Comuna 13. Lejos de sentir miedo, nos sentimos acogidos. Jóvenes hacían breakdance en una plazoleta, artistas locales vendían sus obras, y el aire olía a arepas recién hechas y a café. La gente nos sonreía. Nos saludaban con un «bienvenidos, parceros». La arrogancia que habíamos traído de Alemania se había disuelto por completo, reemplazada por una humildad abrumadora. Lo que estábamos presenciando no era tecnología por el simple hecho de ser moderna. Era tecnología con un alma, con un propósito social profundo. Era ingeniería al servicio de la gente,
de la sanación de heridas profundas. Esa tarde, nos reunimos con un grupo de estudiantes universitarios de Medellín en un café con vistas al valle. Esperábamos un intercambio académico formal, pero se convirtió en una lección de vida. ¿Qué opinan de nuestra ciudad?, nos preguntó una chica llamada Valentina, con una sonrisa abierta. Es increíble, respondí, y por primera vez, mis palabras eran completamente sinceras. El metrocable en Alemania tenemos una gran ingeniería, pero esto es diferente. Klaus, siempre analítico, fue al grano. Su sistema de transporte es impecable. Pero, ¿cómo lo lograron? En Alemania, el orden se basa en reglas y en una larga tradición de disciplina. Un joven llamado Mateo le respondió: aquí el orden no nació de la tradición, parce. Nació de la necesidad. Nació del dolor. Cuando has vivido en el desorden absoluto, en el miedo, aprendes a valorar la paz, el respeto. Cuidamos el metro no porque una ley nos obligue, sino porque es nuestro. Es el símbolo de que pudimos salir del abismo. Es un pacto colectivo. Nosotros no competimos por ver quién es más individualista, continuó Valentina. Competimos por ver quién es más berraco, quién tiene más empuje para sacar a su familia y a su comunidad adelante. La berraquera es nuestra palabra para esa mezcla de coraje, resiliencia y ganas de no dejarse vencer. El progreso, para nosotros, no es solo tener el edificio más alto o el tren más rápido. El progreso es poder caminar por la noche sin miedo. Es que un niño de esta comuna pueda llegar a la universidad en el centro en 20 minutos. Es demostrarle al mundo, y a nosotros mismos, que somos mucho más que los estereotipos que nos han impuesto. Sus palabras nos golpearon como una ola. La competencia de la que tanto nos enorgullecíamos en Alemania, de repente, me pareció vacía, egoísta. Su concepto de progreso, forjado en la adversidad, era infinitamente más profundo y humano que el nuestro, basado en la mera superioridad técnica. La conversación fluyó, y nos contaron historias de sus familias, de la transformación de la ciudad, de la alegría de vivir como un acto de desafío. No había resentimiento en sus voces, solo una fuerza y una calidez que nos envolvía. Entendí entonces lo que el profesor Morales quería que viéramos. El verdadero avance no estaba en el acero ni en la velocidad. Estaba en la capacidad de un pueblo para reconstruirse desde sus cenizas, para transformar el dolor en belleza, el miedo en esperanza, y para hacerlo todo con una sonrisa y un abrazo. Estaba en la resiliencia. La mañana de nuestra partida, el ambiente en el grupo era solemne. El viaje de regreso al aeropuerto José María Córdoba fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, procesando la avalancha de emociones y revelaciones de los últimos días. El orgullo alemán, tan sólido como el acero de nuestros coches, se había hecho añicos contra la calidez y la fortaleza del espíritu colombiano. Mientras esperábamos en la puerta de embarque, el profesor Morales nos reunió por última vez. Su rostro era sereno, pero en sus ojos había un brillo de orgullo. ¿Y bien?, preguntó suavemente. ¿Fue diferente a lo que esperaban? Nadie pudo responder de inmediato. Las palabras no parecían suficientes para describir la magnitud de nuestra transformación. Fui yo quien rompió el silencio. Traté de hablar, pero un nudo se formó en mi garganta y, para mi propia sorpresa, sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. Profesor, mi voz se quebró. La imagen de mí mismo, arrogante y despectivo en el aula de Berlín, me quemó por dentro. La vergüenza era inmensa. Estábamos tan equivocados. Tan equivocados. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Colombia no es un país atrasado. En lo que de verdad importa son mucho más avanzados que nosotros. A mi lado, Sofía, la cínica, la que nunca mostraba una emoción, también estaba llorando en silencio. Nos creíamos tan superiores que vergüenza, susurró. Klaus, el estoico líder, tenía la mirada perdida en la pista de aterrizaje, sus hombros temblaban ligeramente.
Creía que lo sabía todo sobre eficiencia y planificación. Pero aquí he visto sistemas diseñados con un corazón, con un propósito que va más allá de los números. Tenemos tanto que aprender. Las palabras brotaron de mí como un torrente. El metrocable, los buses, todo funcionaba a la perfección. Pero lo más increíble no fue la tecnología. Fue descubrir que todo ese orden nacía del alma de la gente, de su decisión de cuidarse los unos a los otros. El profesor Morales nos miró a todos, y vi que sus ojos también estaban húmedos. Nos puso una mano en el hombro. Ahora lo entienden, dijo con una voz cargada de emoción. Ahora saben lo que es un país verdaderamente avanzado. Sí, respondí, secándome las lágrimas. Un país avanzado no es el que tiene los rascacielos más altos o la tecnología más fría. Es aquel donde el corazón de su gente es resiliente, es cálido y es inmenso. Justo antes de embarcar, vimos a Valentina y Mateo, los estudiantes con los que habíamos hablado. Habían venido a despedirnos. Nos abrazamos, y ya no éramos alemanes y colombianos. Éramos solo jóvenes que habían conectado a un nivel profundo. Vuelvan pronto, parceros, nos dijo Mateo. Esta también es su casa. A bordo del avión, mientras ascendíamos sobre el valle de Aburrá, pegué mi frente a la ventanilla, tratando de grabar en mi memoria la imagen de esa ciudad que me había cambiado para siempre. Las luces parpadeantes abajo no eran solo luces. Eran el testimonio de una voluntad inquebrantable, un faro de resiliencia que brillaba en medio de los Andes. De vuelta en Berlín, éramos personas diferentes. En la presentación del viaje, hablé con una convicción que sorprendió a todos. Colombia es un país al que debemos mirar con respeto y humildad. Su mayor avance no es tecnológico, es humano. Es la capacidad de sobreponerse a la tragedia y construir una sociedad basada en el cuidado mutuo. Cuando le mostré los videos y las fotos a mi padre, se quedó sin palabras. Especialmente ante las imágenes del metrocable. ¿Y dices que esto lo construyeron para conectar los barrios más pobres?, preguntó con una voz apenas audible. Había perdido toda su arrogancia. Luego, me miró y dijo algo que nunca pensé que escucharía: Lucas, creo que tenemos que empezar a aprender de ellos. Ese viaje a Colombia trazó una línea imborrable en mi alma. La luz de la resiliencia que vi allí, esa energía que nace no de la perfección, sino de la superación de la imperfección, es lo que ahora entiendo como el verdadero motor del progreso. Recuerdo la última llamada con mi padre desde el hotel en Medellín. Papá, no se trata de los coches, ni de las autopistas, le dije. Se trata de la gente. Se trata de la capacidad de volver a construir, de sanar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Y en ese silencio, supe que algo, por fin, había comenzado a cambiar. El verdadero avance, la lección que Colombia nos enseñó, es que la modernidad más profunda no reside en lo que